Lunes de Mina es presentado por Tigo, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Banco Continental, responde. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Esta noche en Lunes de Mina comenzó la cuenta regresiva para el traspaso de mando. Horacio Cartes, el exitoso empresario que se convirtió en presidente de la República, está a horas de culminar su mandato y dar paso a la presidencia de Mario Abdo, el presidente que se va y el presidente que se viene. Analizamos lo que fue la gestión de Horacio Cartes y lo que se espera de la presidencia de Mario Abdo, junto a periodistas de diversos medios que cubren el poder ejecutivo. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo como siempre, vestida por la queridísima Tinola Borbón. Ya saben que si quieren consultar con ella, pueden hacerla, ahí está, con estas... ¿Qué pasó? ¿Se que se rayó ahí? ¿Eh? Está rayada la conductora y también su cortina. Bueno, si quieres consultar con Tinola, puedes hacerlo al 021 52 50 60. Ya sabes, en el Facebook Tinola Borbón S.A. También, como siempre, maquillada y peinada por los chicos y las chicas de Joseph. Yo voy a Viadela, también ahí en Joseph de Mariscal López, en Fernando de la Mora, Casi Libertad. Y ya sabes que la casa central queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus. Joseph, todo un imperio de la belleza. Siempre, ya sabes, tenés los mejores servicios en el área de belleza integral. Bueno, y vieron que siempre nosotros hacemos paneles acá en Lunes de Mina o Jueves de Mina con periodistas, conductores de otros programas de televisión, analistas políticos, etcétera. Y ahora, él le decía a Jenny, ¿quién sabe más de la presidencia? Que aparte de nuestro gato que está en celo, ¿verdad? ¿Quién sabe más que los periodistas que cubren presidencia de la República? Porque ellos tienen y vivieron el día a día del presidente de la República. No solo de este, porque hay muchos de ellos que están ya hace varios años cubriendo presidencia, por lo tanto tienen la experiencia del comportamiento de diferentes presidentes de la época democrática, obviamente. Así que vamos a hablar directamente con ella, a ver cómo es Cartes, cómo fueron los otros presidentes, cómo los trataba, qué piensan del gobierno que se va, porque como les digo yo, ellos manejan el día a día de la presidencia. Bueno, con nosotros se encuentran colegas de diferentes medios. Vamos a empezar, Cristina Martínez, periodista del Grupo Nación. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Buenas noches también a la audiencia. Gracias por la invitación, un gusto. Fidel Jiménez, periodista de Radio 1000 AM. ¿Cómo estás, Fidel? Bien, Mina, como siempre contigo, uno no puede estar mal. Muy bien, Buenas noches, y a punto de ser padre otra vez, entonces a lo mejor no venía hoy, yo estaba preocupadísima. Dice Fidel a confirmar, me pone. ¿Por qué Fidel estaba a confirmar? Y después, claro, me acordé que estamos ahí entre un día y otro, ¿verdad? Ahí por definir si un día más, un día menos. Qué bárbaro, Fidel. Fidel, por lo visto... Un gusto. Se divierte, Roberto Santander, periodista de Última Hora. Gracias, Roberto, por estar. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación. Buenas noches, colegas, y a toda la audiencia de Red Guaraní. Antonella Viñardello, así es. Briñardelo. Briñardello. Sí. ¿Viste? Es ña. ña. Claro, ña, por ña. el GN es ña. Italiano, ¿verdad? Italiana, sí. Periodista de ABC Color. Así Bueno, es. periodista de ABC Color, no sé qué decir, porque viste que ABC ahora también tiene ABC TV, ABC Cardinal. Cubrís... En mi caso es la parte de política del impreso y también colaboraciones con ABC Cardinal, como cronista. Sí. Excelente. Antes, quería que ustedes mismos se presenten en el sentido, a ver, ¿hace cuánto que están cubriendo presidencia? En tu caso, Cristina,
¿Hace cuánto que estás cubriendo presidencia? Estoy desde la última etapa del gobierno de Lugo, estaba con otro medio cuando eso. Sí. Y luego cubrí la era de Federico Franco y todo el periodo de Cartes. Ajá. O sea, Lugo, 3 presidentes te tocó, ¿verdad? Lugo, Federico y Cartes. Y te tocará Marito ahora. Y creo que sí, también. Por lo menos si continúas trabajando, ¿verdad? Totalmente. Fidel, en tu caso, a ver, ¿cuántos presidentes? Porque hace 15 años que Mira, desde la mitad del mandato de Nicanor Duarte Frutos. O sea, te tocó Nicanor todavía. Nicanor, sí, después. me tocó bastante cuando estaba entrando en la etapa más argelado. Ah, a su etapa más argelado te tocó a vos. Sí, No tuviste la suerte los es primeros que a años. partir de 2 años, 2 años y medio, 3, por ahí ya los presidentes Siempre fue empiezan. argelado, pero, digamos, empeoró Nicanor los últimos 2 años. Pero siempre tuvo un carácter así medio fuerte. Bueno, pero Nicanor, entonces, ¿quién fue el otro? Pues Nicanor vino Lugo, Federico. Bueno, o sea que te ganó por 1 a vos. En tu caso, Roberto, ¿hace cuánto que también? Ahora recordando, Mina, cuando yo empecé en el diario, yo era periodista del diario La Nación, ahí empecé como, digamos, la parte política. Me tocaba también en algunas ocasiones ir al Palacio cuando estaba González Maqui. Ah, también Sí, fuiste. ocasionalmente, ¿verdad? Porque ya era la última etapa. Yo me inicié cuando Nicanor estaba en plena campaña, había ganado en el 2003 en el diario La Nación. Luego, en última hora, también como con Fidel, nos toca ya los últimos 2 años de Nicanor. Y desde ahí, ¿verdad? Fernando Lugo, pasamos por el juicio político, Federico Franco y Horacio Cartes. Mira que esporádicamente iba a suplirle a nuestro compañero Richard Ferreira en la presidencia durante el mandato de González Maqui. Ah, o sea que algunas veces creo que sí, y me cupo ir cuando recordaban las anécdotas de González Maqui cuando llegaba con su lente oscuro y el cornetero que se preparaba para tocar la trompeta y le decía, para ver si le despertaba. y le decía, no, mi hijo, mi hijo, mañana, no podía escuchar el tipo. Sí. Claro, ¿sabes con la reza? Claro, no quería. Qué simpático ese Lucho, es espectacular. Antonella, ¿y vos estás hace cuánto? Bueno, yo empecé exclusivamente a seguirla a un presidente cuando Cartes juró el 15 de agosto del 2013. Ah, o sea, este es tu puntualmente presidente. fue con él, ¿verdad? Ajá. Pero estando ya en la parte digital de ABC, porque ahí fue donde empecé, le seguía de cerca lo que era Fernando Lugo y también todo lo que fue el periodo de Federico Franco. Entiendo. Bueno, ahora, ¿cómo es Cartes en el día a día? ¿Cómo fue, digamos, con ustedes? En el sentido, ¿fue diferente al principio y ahora al final? ¿O siempre fue así, medio distante? ¿O, no, o con ustedes en particular no es distante, con los que están ahí en el día a día? ¿Cómo fue Cartes con ustedes? Muy poco cambió, Mina. Ajá. Él muy poco cambió. Por algo somos los más antiguos en el área y a veces nos aprendimos, después de mucho ligar con los guardias, ver estrategias de cómo llegar lo más cerca posible para hacerle hablar. Y la única vez que en particular atendió más o menos bien a mi pregunta fue cuando habían muchos diputados en uno de los salones de Palacio de Gobierno y esa vez que en la noche Oviedo Mato en el local de UNAC habló por primera vez de la reelección de Cartes. Entonces con un colega hemos hablado del tema y le dije, podemos hacerle hablar, no vayan a atropellar la guardia. Entonces me ubiqué en un lugar estratégico, fue saliendo, le pasa la mano a un diputado que estaba al lado mío y de repente me encuentra ahí también, me pasa la mano, pero la grabadora ya estaba prendida. Él se dio cuenta. Le pregunté sobre la reelección. Y fue la única vez que respondió a mi pregunta de buena manera. Mira, mi hijo, voy a contestarte y es la única vez voy a hablar el tema. Y empezó a hablar lo que... Después ya empezó con ese abrupto en Areguá, ustedes se acordarán. Sí. ¿Cuál era? No sé. El caso de cuando murió un campesino. ¿Qué quiere que haga con el muerto? ¿Qué quiere que haga con el muerto? Sí. Y esa respuesta no me gustó y entonces le respondí. Porque la misma pregunta, no sé si ella estaba,
Se recordará, le formulé al entonces vicepresidente Juan Afara, que estaba muy de cerca de él. Sí. Y él, todo un político, entiende por dónde pasa la mano y empieza a responder. Porque era una simple, claro. Sí, una simple pregunta, la que un presidente o un político puede aprovechar. Claro. Y Cartes no lo supo hacer. Pero a Cartes Mina le tenés que dividir también en los primeros 2 años y los últimos 3 años. ¿Sí? Porque los primeros 2 años, al igual que lo que contaba Fidel, la experiencia, era una persona que hablaba a su estilo, pero hablaba. Podías atajarle en el Palacio de Gobierno, en el pasillo, y meter tu micrófono entre los guardias y decirle, presidente, tal cosa le preguntaba. Y se quedaba en ocasiones. Había otras ocasiones que no, ¿verdad? Esos fueron, digamos, esos primeros 2 años. Después de ese periodo de tiempo, ahí empezaron a cambiar las cosas. Empezaron a darse más restricciones, teníamos que pelearnos más con los guardias de seguridad para tratar de acercarnos por lo menos un poquito, o hacer llegar el micrófono hasta él y poder tener alguna palabra. ¿No hubo conferencias de prensa sistemáticas, así famoso? No había así, bueno, el primer viernes del mes, qué sé yo, O sea, Cartes cuando estaba en campaña y después de ganar, inclusive, no sé si te acordás, Mina, él decía de que iba a utilizar la TV pública para brindar información a la ciudadanía, cosa que nunca se cumplió, por ejemplo. Las conferencias de prensa se daban, por ejemplo, cuando él viajaba al exterior y volvía de esos viajes, pero ahí ya él tenía un problema de comunicación o no entendía la dinámica muchas veces, que cuando hay temas muy candentes el periodista tiene que preguntar, a él le molestaban esas cosas y eso él reflejaba en las respuestas muchas veces y bueno, y generaba esos conflictos, ¿verdad? Para mí Cartes es el presidente que menos comunicación tuvo con los periodistas. Inclusive Lugo tuvo una mejor, digamos, un mejor relacionamiento con los periodistas. Claro, cuando la cosa también estaba muy candente, el tema de las denuncias, las mujeres, etcétera, también se cerraba completamente y siempre los guardias eran la respuesta que daban a los periodistas acá cuando uno trataba de consultar. Eso es lo de los guardias, porque eso es algo famoso con los cronistas y periodistas que cubren el área de presidencia. Reciben tongazos, pinchazos, había sido que les pinchan. Nos pinchan y nos pisan también. Claro, porque entonces así no se ve por el tongazo. Claro. Pero les pinchan. Sí, nos pinchan al costadito porque eso, como decía Fidel. Hablando de pinchar hasta el gato. Ahí está pinchando. Hay un gato acá. Hablando del gato, Mina, Cartes, creo que fue el día del periodista, una vez que tuvimos una reunión, él nos comentó como anécdota que a él no le gustan los gatos. Y que cuando él se mudó a Murubicharoa, cuando se mudó a Murubicharoa, lo ordenó a cada uno de los guardias que saquen todos los gatos que había en Murubicharoa porque no podía dormir. Cada guardia salía con un gato en brazos. ¿En serio? Pero hubo uno que sobrevivió. Hubo uno que sobrevivió. Un gato sobreviviente. Hubo uno que solía recorrer los escalones del palacio, subía y bajaba tranquilamente. Pero es en Palacio, pero esto es en Murubicharoa. ¿Escuchalo? Está en celo encima el pobre gato. Hay gato acá y gato en el estudio de allá también. ¿Verdad? Nos persiguen los gatos. Claro, para que haya matones. Así que los gatitos seguí nomás. Bueno, y les pinchan. ¿Por qué les pinchan o les pisan los guardias? Claro, para alejarnos. Por eso de repente hay periodistas que habitualmente no cubren el área y van y se arma allí la podrida, como decimos nosotros, porque gritan, hacen escándalo cuando ocurre eso, ¿verdad? Sin embargo, los que estamos habitualmente ya estamos como acostumbrados. Una vez, no me acuerdo cuando asumió, creo que González Macchi o algo, a mí se me ocurrió ir a hacer la cobertura ahí de la asunción al mando. Y no me acuerdo en qué parte donde González Macchi iba a entrar al Congreso, no me acuerdo en qué parte. Yo me quise ir para hacerle una pregunta o que nos hable. Viste que siempre me toman el pelo ahí en la radio. Porque yo nunca hice de cronista, ¿verdad? Entonces hice de cronista ahí. Y los guardias efectivamente me encajaron un sopapo, o sea, no sopapo, un codazo y me pisaron, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos, ¡ay! ¿Por qué me haces eso? Pero claro, ustedes están acostumbrados a que le... El pan nuestro de cada día, Mina. Y mirá que no solamente... y no gritan ustedes. A veces, yo le hago lo mismo. Le pinchás. Le piso también, pero habitualmente suelo tener un poco de taco. Una vez, por ejemplo, me tomé con uno y me dijo, ¿podés retirar tu zapato de ahí? Y si vos retirás el tuyo, yo también. Y estábamos ahí justamente cuando eso estaba hablando el presidente. Y yo tenía mi micrófono así, ¿verdad?
Y entonces allí, ¿verdad? Mientras vos no retiras, y todo así entre dientes hablábamos, ¿verdad? Mientras vos no retiras el tuyo, así. Qué sensación. Mira que no solo hubo pinchazos, codazos, que te pisen, hubo colegas que gritaron porque le tocaban. Sí, también hubo. Sí, cierto. Claro. ¿Cómo que le tocaban? Que le tocaban el pecho. Los pechos. A colegas mujeres. Sí. Ah, ¿en serio le tocaban el pecho a los guardias? ¿Y ustedes saben quién es el guardia toquetón? Ahora, yo no sabría decirte si aquellos fueron deliberados por una especie de estar peleando ahí, empujándose uno a otro, ¿verdad? Pero, ¿y a quién, por ejemplo, les tocó? Creo que fue Francisca. Si mal no recuerdo, Francisca... Ah, justo Francisca Pereira. Pero Francisca no fue en el Congreso. Ana Antune, la colega que por Nación creo que también cubrió un tiempo en época de Federico. Ah, o sea que son guardias toquetones. Entonces también habían también. Y una cosa, Mina, para solamente en ese tema. Sí. Cartes, vos le preguntás algo y prácticamente él no te responde. O sea, muchas veces él te escucha y no te ignora. Te ignora. Sí. Y anteriormente Nicanor o Lugo te lanzaban aunque sea unas frases que servían para... Claro, yo te daba para... A excepción de esta última, cuando claro, pero justo, si te pones a evaluar qué es mejor, que se calle o que diga ese tipo de cosas, cuando el nerviosismo le falla, yo creo que es mejor que se calle, comunicacionalmente hablando, para él, para beneficio de él, por supuesto. Lugo, ¿sabe cómo hacía? Venía a la salida del palacio, venía del fondo, venía y nos miraba y nos iba directo para hablar con nosotros. Cuando está por llegar, se da la vuelta y se va. Sí. Y ahí a veces alguno le... hay tal cosa, presidente, ¿qué piensa al respecto? Se da la vuelta y dice, si pienso, luego existo. Sí, cosas así tiraba y se iba. Sí. Qué así cosa. Es. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. ¿Y cómo trabajaba? ¿Trabajaba mucho, poco? ¿Trabajó más en Burguillaroga, en el Palacio? O sea, ¿cuál era la forma de trabajo de Cartes? Y si ustedes tuvieran que comparar, digamos, de los presidentes que les tocó, ¿quién hizo mejor comunicación y quién hizo peor comunicación, según el criterio de ustedes, obviamente? Bueno, atención, ¿hay algo en vos que te impulsa a no parar hasta alcanzar tus sueños? Eso que te apasiona, a seguir avanzando, eso que está destinado a ser una realidad, sea tu familia, tu negocio, tus sueños y todo lo que te gusta. Tigo está junto a vos en todo lo que te mueve. Mientras avanzás y disfrutás la vida, Tigo te acompaña. Bueno, atenti que la cooperativa Capiatá lanza la promoción Reactivate. Si te olvidaste, por ejemplo, no tenías tiempo, viajaste o por algún motivo ya no pudiste pagar tus aportes sociales, la cooperativa Capiatá te da la posibilidad de ponerte nuevamente al día. Esta es tu oportunidad, así que hacelo. Una promoción especial para socios que dejaron de activar por más de 2 años en adelante. Recordá que estando al día tenés acceso libre al club social y deportivo, derecho a subsidios de solidaridad. Así que conocé los planes de financiación disponibles comunicándote al 0228 63 4000 o ingresando a la página web www.capiatá.co.pi. Cooperativa Capiatá al servicio de la comunidad. Pausa y volvemos. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale. Tenés un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder, estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sanicer.
30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. En contimarket.com comprar te va a encantar. Por el mes del niño ingresá a contimarket.com y aprovecha las increíbles ofertas que tienen para vos. Además podés financiar tu compra hasta en 12 cuotas con intereses. Para solicitar tu tarjeta de crédito envía la palabra tarjeta al 26684. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trate, la solución desde el cimiento hasta el techo, Mateco, servicio personalizado, rápido, eficiente, buenos precios y garantía de seriedad. Mateco es una empresa paraguaya con vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo en un solo lugar y así podés organizar mejor tu obra. Avenida Madal Minch, casi Eusebio Ayala. Teléfono anotá 501-700. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. A ver, ¿con quién? ¿Qué presidente comunicó mejor, peor? ¿Cómo fue con los presidentes que les tocó a ustedes? Porque casi a todos tuvieron 3 presidentes, excepto ella, que recién está solo con Cartes, pero que se acuerda también de la época de Federico, ¿verdad? A ver, ¿cómo fue la comunicación de los diferentes presidentes en relación a Cartes, que es el último? En el caso de Nicanor, como fue periodista, él manejaba muchas veces las necesidades de los periodistas y él inclusive en los discursos daba mucho elemento noticioso, ¿verdad? O sea, yo creo que sirvió bastante Nicanor en ese sentido, ¿verdad? Solo que ya en el último periodo él prácticamente fue una situación bastante ya conflictiva con los medios, el discurso que él utilizaba, el discurso agresivo, y eso fue, digamos, también deteriorando su política de comunicación, su ¿verdad? Imagen, pero le daba material a la prensa borrotada, porque al revés, era un titular cada frase más o menos. Sí, mira, en ese sentido sí, pero sin embargo en materia, en relacionamiento en general no tanto. Sí, no sé si vos una cosa es el relacionamiento y otra cosa es... No sé si vos te recordás que hubo casos en asentamiento donde nosotros estábamos en un rincón y él decía: ahí están los periodistas anticolorados. Sí. Y los del asentamiento nos miraban como queriendo reventarnos. Claro. Ahora, yo coincido con él. Nicanor te daba muchos elementos, muchos materiales. Sí. Pero la relación no era buena. Sí, era buena, más o menos. Bueno, en realidad en mi caso yo estoy acostumbrado de que me traten mal, es una cuestión, yo tengo que estar ahí, yo tengo que hacer mi trabajo. Ahora, en materia de comunicar mejor, ya te lo dije fuera de micrófono, creo que es Fernando Lugo. ¿El que mejor comunicó? El que mejor comunicó, imagínate, una hormiguita de logro, él lo agigantaba y eso pegaba. Y te puedo dar un ejemplo.
360 millones de dólares más que logró de Itaipú, es en realidad una hormiguita contra los 9.000 millones de dólares que logró Nicanor. Pero Nicanor no comunicó eso. Supo vender. O sea, su gente no supo instalar el tema y venderlo. Sí. O sea, en ese sentido creo que la comunicación de Lugo estuvo mejor. Federico fue casi como Nicanor Duarte Fruto, pues salía, nos saludaba y hablaba, o sea, te daba material. Nicanor incluso decía el viernes, hoy tengo que hablar, porque los fines de semana cuando estos señores no tienen nada y peligrosos y cuay decía. Decía Nicanor. Decía Nicanor, claro, entonces en algún discurso, claro, cuando no quiere hablar contigo en algunos discursos, siempre te tira algo. Entonces, la gente de diario ya tiene su cabecera de mañana sábado, incluso ya le da material para el domingo. ¿Viste? Era considerado el muchacho. Haciendo una comparación entre Federico Franco y Horacio Cartes, hay dos picos. En el caso de Federico Franco, para mi criterio, hablaba demasiado al punto de que ya no era noticia lo que decía en algunos momentos, por ejemplo, ya en este periodo de transición, por ejemplo, ¿verdad? Porque él hablaba casi todos los días, él cruzaba y ya te hablaba, no había impedimento. Ahora también, como voy a ser grosera, ¿sí? No hay poronga que nos venga también, porque cuando hablan demasiado, ya, ay, no es noticia, demasiado ya habla, ¿verdad? Porque así ¿sabes qué? Pero pasa con varios políticos, que cuando siempre hablan, después no querés más hablar. Sí. Y fíjate, aquel que no habla, esa es la noticia. Cuando eso yo estaba en Canal 13 y teníamos que ver si cubríamos o no la agenda de presidencia, porque él tenía muchas actividades. No sé si vale la pena, te decía la productora, por ejemplo, ¿verdad? Hasta ese punto. Y en el caso de Horacio Cartes, lo contrario, ¿verdad? De tanto que no habla, dice una palabra o una frase. Porque, claro, nunca habla. Total, y encima cuando hablaba era por impulso, otra vez. Claro. Pero Horacio Cartes tiene un muy buen discurso cuando habla de forma espontánea. Eso, vos sabés que es totalmente diferente. Ese discurso que hizo en Itapúa, por ejemplo, hace poco, ¿verdad? Sí, hoy también, hoy habló en San José de los Arroyos, habló muy bien. Pero esa vez de Itapúa, yo no podía creer, te juro, lo bien que estuvo. Estuvo muy bueno. Yo no sé por qué no hacían, no sé, así de algunos puntos y le dejaban hablar. Lo que pasa es que tenían miedo también porque él, así como cuando está inspirado y habla bien, está más o menos calmado, digamos, hace discursos muy buenos, también cuando está exaltado o enojado, puede decir también cualquier cosa porque es muy espontáneo, pues. Pero fíjate que allá en Encarnación habló enojado. Sí, también había enojo, claro, porque habló de pero dio un mensaje claro y contundente. Sí, increíblemente bien fue ese discurso. Todo el contenido, la forma, porque fue un mensaje claro, pero no fue agresivo en términos, fue firme, pero no agresivo, que es diferente, ¿verdad? Pero a vos te gustó más, sin embargo, el caso de Federico, ¿verdad? Sí, por la apertura misma que él mismo manifestaba, ¿verdad? Bueno, en mi caso tal vez es diferente porque yo no estaba, digamos, todos los días ahí compartiendo el lugar, mismo hábitat, por decirlo de alguna forma, con Federico Franco, sino que lo hacía desde la computadora con la edición digital del diario ABC Color. Y estando un periodista ahí encerrado, tratando de buscar la información, bueno, era muy... Ahí está, muy fácil era acceder a eso y bueno, al menos a mí en esa época era muy accesible el trabajo con ese presidente, ¿verdad? Claro, y ahora con Cartes, el hecho, a ver, ¿ustedes notan también la diferencia o él no hace diferencia en sentido de con ABC, qué sé yo, que lo ataca tanto, ¿verdad? Con fulano, que no le ataca tanto, qué sé yo. Ustedes, o directamente, digamos, Cartes no se relacionaba tanto con usted independiente. Tenés que recordar algunos episodios también que se dieron, que te muestran un poco la forma en que él reacciona ante las críticas, porque evidentemente las críticas son lo peor que puedes hacerle. Y te voy a recordar un caso muy reciente, que es el caso de Menchi Barrio Canal, como ellos eran víctimas del ataque constante del presidente y él mismo les atacaba a ellos en los discursos que daban, los discursos políticos, que era justamente en esos días previos a la quema del Congreso y al 1 de abril cuando falleció Rodrigo Quintana. Y posteriormente lo que él hizo fue recurrir a los seccionaleros. Recordarán ustedes el comunicado que sacaron tratándolo de
tratándolos de mercaderes de la información disfrazados de periodistas, algo así fue el término que utilizaron. Y ahí, o sea, fue ahí, digamos, como que se pudo notar el verdadero Cartes. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta en qué situación estábamos. Y tal es así que en esa época los periodistas ABC Color, cuando nos íbamos de cobertura, se iban los seccionaleros y nos gritaban, nos escrachaban, nos decían un montón de cosas que no podíamos hacer nuestro trabajo. Pero ¿cuál era la cuestión ahí? Que también afectaban a los periodistas de los medios del Grupo Cartes. Sí. El caso de una compañera que se fue a hacer una cobertura en la avenida Ñuguazú, que un grupo de vecinos rodearon el móvil y le echaron prácticamente ahí de manera violenta. ¿A la periodista de dónde? ¿De La Nación? Jessie creo que se llama. Jessica Martínez. Jessica Martínez. Sí. De la 970. No sé por qué. Porque se fue a hacer la cobertura y en ese momento nadie quería saber nada de los medios del Grupo Cartes. ¿Entendés? Pero al revés, o sea, claro, por eso te digo, o sea, eso generó dos cosas, uno a favor y otro en contra, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Claro. Eso también fue una etapa dura para los periodistas del Grupo Cartes, porque, yendo a tu pregunta de si hacía diferencia con un medio y otro, no, definitivamente Cartes no, es que porque vos eras de un medio del Grupo Cartes, se te acercaba y hablaba o respondía a tu pregunta, no, eso no. Pero, sin embargo, sí recibimos muchos ataques, tanto de la ciudadanía también, como el caso que comentó Antonella, como de los propios colegas, sobre todo por redes sociales. Sí. Y porque es como que nos metieron a todos en una bolsa. Sabemos que hay gente que cumple ciertas funciones, ¿verdad? Pero no todos estamos en esa bolsa. Nosotros, en mi caso particular, por ejemplo, ya estaba en el Grupo Nación antes de que el medio sea vendido, ¿verdad? Y pasa con la gran mayoría. O bien, personas que son contratadas para hacer el trabajo periodístico y nada más. Y los ataques te vienen así. Te ponían banderas, Mina. O sea, te ponían un color. O vos sos cartista, o vos sos Sucolillo, o vos sos Contreras, o tal cosa. Y entre nosotros mismos también se complicaba mucho la relación también por eso. A ella surgió la autocensura para muchos casos particulares, ¿verdad? Sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Porque vos pones una opinión tuya en redes sociales, no porque sos cartista. O lo contrario. Directo, o lo contrario, ¿verdad? Claro. Pero allí, por lo menos, varios colegas de mi medio, por lo menos, optamos por la autocensura muchas veces, sobre todo en redes sociales, y cumplimos la labor de informar y hasta ahí, y no opinar, ¿verdad? Porque estábamos, y seguimos estando todavía, en una fase difícil, ¿verdad? Ahora vendrá otro periodo diferente. Claro. Ahí también se puede hacer un análisis, Mina, de que este presidente que está por terminar su mandato, prácticamente fue más allá en materia de comunicación en el sentido de comprar, ¿verdad? O sea, si bien no figura desde su familia, o sea, él entró, digamos, en el negocio de los medios de comunicación con un objetivo seguramente no a corto plazo, sino también mirar más allá, ¿verdad? O sea, y hasta qué punto eso realmente le benefició a él como presidente de tener a su favor la opinión pública y digamos, porque estando en función de gobierno, él necesitaba también canalizar el tema de la opinión pública a favor de todas sus acciones. Sin embargo, yo creo que en este periodo se notó esa confrontación en cuestiones temáticas y bueno, es para un análisis también más profundo, ¿verdad? Hasta qué punto realmente le benefició a él tener un importante número de medios de comunicación para canalizar las acciones de su gobierno. Yo creo que casi nada, ¿no? O sea, le sirvió poco. Muy poco, sí es que le sirvió. Porque en realidad, lógico, como dice ella, está todo el prejuicio, ¿verdad? De que si informaba del Grupo Cartes, digamos, como que perdía objetividad, entonces la gente decía, bueno, pero es su medio, ¿verdad? Claro. Aunque podía estar informando algo que de verdad sucedió o que de verdad hizo, digamos, ¿verdad? Pero no se tenía en consideración porque venía de ese medio. Pero acá lo que estuvo mal, creo que con Horacio Cartes, y muchos le hemos dicho desde el principio, o sea, los primeros 6 meses, ¿verdad? Que él no tenía una buena política de comunicación. Si vos tenés una buena política de comunicación, en realidad ni necesitas comprar medios, ¿verdad? Es mucho más eficiente tener una política eficiente, vale la redundancia, y buen relacionamiento con diferentes medios, ¿verdad? Para que esos medios comuniquen lo que vos querés transmitir y que después en todo caso te critiquen también, pero que tenía también la televisión pública, o sea, la verdad que ellos hicieron
una muy mala comunicación, o sea, pero muy mala comunicación. Y hubo también algo... Y también ayudaba, por cierto, aparte de una mala comunicación, un mal manejo de la comunicación, ayudaba a su Pidebaí, o sea... en ese punto te quiero mencionar algo que este presidente, creo yo, y los compañeros me van a corregir, tuvo los mejores asesores de comunicación también, Mina. Tuvo a Maru Becker, tuvo a Roberto Izurrieta, creo que. Sí, que está en personas CNN, renombradas. Augusto dos Santos también, que estuvo. Augusto dos Santos, una persona que con una trayectoria. Y aún así, el presidente no fue capaz de lograr esa comunicación que era necesaria, por lo menos para comunicar lo que él quería. Y acá hay dos alternativas, o su equipo no funcionó, porque a veces vos sos bueno y no funcionás con otra gente, que si funcionás con uno y no con otro, o el equipo era bueno y él no le hacía caso. Pero eso creo puede que ser... es lo segundo, mira. No, pero eso muy probablemente que él no le haya hecho caso, eso... Pero partiendo, igual no hicieron tan buen trabajo, porque después vos tenés otra área de comunicación que no es directamente vía el presidente. Vamos a suponer que tenés un presidente Pidebaí, un presidente que no comunica o que no se quiere comunicar, qué sé yo, como es el caso de Cartes, que no le gusta tanto comunicarse, o que tiene mal carácter y entonces choca, entonces vos preferís nomás que no hable, etcétera, etcétera, o él mismo prefiere no hablar, pero entonces vos... Si sos un profesional muy bueno en la comunicación, tenés que ver vías alternativas de comunicar lo que se está haciendo como gobierno. Bueno, es un Pidebaí pero que hace cosas. Entonces vas a terminar diciendo, ¿qué importa? De hecho, yo no le voté a un payaso ni a un simpático, le voté a un presidente. Pero eso no se comunicó, porque hoy inclusive a los últimos, por lo visto, no sé qué pasó, ni sé si cambiaron o cambiaron ellos o cambió la gente, no sé. Pero por los últimos meses... Yo me enteré de muchas obras que hizo el presidente de la República ahora, cuando está terminando su mandato, ¿verdad? O, por ejemplo, la otra vez me fui hacia Emboscada, impresionante la cantidad de rutas y viaductos que se hizo, había sido. La Costanera mismo, por ejemplo, ¿verdad? Una partecita se mostró. Rutas, y de verdad, se mostró poco. Ciudad Mujer se mostró un poquitito, porque ya fue lo último. Yo creo ahí, Mina, un punto, ¿verdad? O sea, hay mucho análisis también de que este gobierno, digamos, así como estás mencionando, realizó una gran cantidad de obras. Pero esta confrontación, esta crisis política que prácticamente... sí, desde el comienzo del año pasado, prácticamente eso dejó a segundo plano toda gestión de gobierno. O sea, así mismo. Imagínate, y que el propio presidente de la República... era el proyecto estrella en algún momento dado. El día de su inauguración se le ocurrió a Monge y compañía presentar y tratar a las apuradas la enmienda, por ejemplo. Claro. Sí, y aparte, el déficit en materia de comunicación es tal, Mina, que cuando vos decís, si no puedo con mi producto, voy a ver alternativas. Ni los medios de Cartes lo hacen muy mal. Lo hacen mal, ese es el problema también. Con los pocos datos que yo tengo puedo hacer maravillas. Ellos no lo hicieron. Eso te juro que cuando vos ves, inclusive me iba con otra persona, digamos, a estos lugares, y me dice, y mira un poco esto. Yo no sabía que esto estaba así, porque a veces no te vas hacia ciertos lugares. Yo me Emboscada no me voy hace años, ¿verdad? Y mira un poco lo que se hizo, mira, ¿verdad? O sea, te quiero decir, nada, o sea, que periodista, o sea, se supone que estoy informada, ¿verdad? Y otra gente, no, de verdad hay muchas cosas que no se comunicó definitivamente. Después también cuando, por ejemplo, le estuve a los economistas la otra vez haciendo el balance, ¿verdad? Amílcar y César, no es César, Barreto. Ex ministro, César Barreto. César Barreto, nunca me acuerdo los nombres de nadie. Bueno. Y ellos mismos decían que, por ejemplo, se hizo cada año se hizo 5 veces más que lo que hicieron todos los gobiernos en kilómetros de ruta. Decía, en los otros gobiernos se decía 150, te digo cualquier cifra, bueno, no me acuerdo, 150 kilómetros por año, kilómetros año. Y él hizo 5 veces, ¿cuánto es? Bueno, no sé, 600 era 4. 600 kilómetros, o sea, hizo 4 o 5 veces más que toditos los otros gobiernos, kilómetros año. Y también en inversión en infraestructura, hizo 4 o 5 veces más. Soluciones habitacionales también.
Entonces, puedo decir, y eso, sinceramente... No supieron comunicar, pero todo, como dijo Roberto también, que esas obras, por más beneficiosas que sean, lastimosamente fueron tapadas por el mal manejo de comunicación del gobierno, porque empezaron a surgir numerosas denuncias, Mina, denuncias graves, y uno de los más graves que podemos mencionar era el caso Messer. ¿Cómo lo está encarando el gobierno? ¿Cómo se está tratando de desligar? No hay forma, no están haciendo nada y terminan más pegado que despegándose otra vez de un caso muy complicado como eso, por ejemplo. Pero el problema de comunicación también era interno, porque ¿te acordás la primera etapa? El propio director de comunicación no estaba informado de lo que hacía el presidente ni los ministros. No había coordinación, no había manejo. Hasta que se le cambió, ¿verdad? Allí mejoró un poquito el relacionamiento de la dirección de comunicación y los periodistas asignados al área de presidencia. Nos manejamos con cordialidad hasta el día de hoy con Mariano Mercado. Y coordinación. ¿Verdad? Sí, y coordinación, ¿verdad? Por lo menos sabemos. Todo esto, Mina, yo suelo hablar con ellos. Imagínate, a propósito de lo que hasta hace poco vos no sabes, una simple cuestión tan pequeñísima. La gente cuando va al interior, porque yo voy al interior, cuando sabe que sos de prensa, te pregunta, ¿qué pico lo que es la macroeconomía? No tengo la hora de bolsillo, pe. Sí. Y vos le escuché y ni siquiera querés explicarle, para lo mejor, pero y eso no se... Mira, yo te voy a dar un dato, 10 años, 22.000 viviendas, 5 años, 37.000 acaban de entregarse. Sí, nunca nadie... ¿Quién sabe? Sí. 2013, precio del gas de 10 kilos, 75.000. No te duraba un mes. Sí. Hoy cuesta 55.000. Y te dura mucho más. Y si vos cargas, como yo lo suelo hacer, cargas por 30.000 nada más, que lo podés hacer hoy, te dura un mes. Sí, todos esos beneficios van bloqueados. Entonces, y esa es la forma de sentir en el bolsillo, que no se conciencia, que no se informa. Sí. Adultos mayores, ¿cuántos más hay? Sí. Ahora, beneficiarios. Y otra cosa también es que este gobierno no tuvo un vocero, como se dice. Ese fue el gran error. Porque vamos a suponer que él no quiere hablar, pero por ejemplo, ahora le tenés a Juan Ernesto Villamayor, le tenés a Carlos Amarilla, que va a ser asesor político, le tenés a... Peta, por ejemplo, también, que es político. Todo al revés, todos quieren hablar. Allí, por ejemplo, ¿qué pasaba? La otra persona que daba la cara por el gobierno es Juan Carlos López Moreira. Pero él no quería hablar en público. Entonces, lo que él hacía era unas reuniones fuera de micrófono, ¿verdad? Podíamos publicar lo que él comentaba, pero sin mencionarlo. Era todo así como una especie de sondeo, pero también te tiraba algunos que otros datitos de los que ellos querían, no los que vos pedías. Sí, sí. Esa era también una de las cosas. Digo que era increíble cómo no comunicaban. Ahora, dos cosas. Comunicaron muy mal, porque de verdad hicieron muchas cosas, pero comunicaron demasiado mal. Y está también el tema del carácter, porque por ejemplo, siempre yo me acuerdo de Lucho González Macchi, ¿verdad? Fue uno de los peores gobiernos, digamos, el de González Macchi, ¿verdad? En términos económicos, pero dejó el gobierno... Destrozó el país económicamente. Destrozaron, o sea, terminó, no sé, cómo Nicanor, ese sentido fue heroico lo que hizo Nicanor, sinceramente levantó de cero, en default prácticamente estaba el país, ¿verdad? Y sin embargo, entra Lucho, en cualquier lado, el otro año estaba en el teatro, hace unos años ya, en el teatro municipal, y entra él, ¿vos crees que alguien lee? Nada. Lucho. O sea, un presidente querido, a pesar que dejó un desastre. Yo me acuerdo de, ya que está mencionando. No solamente hoy, Mina, él cuando salió, entregó el poder y salió del Palacio Legislativo, salió victoriado y aplaudido. Pero ese lo también... que es el afecto. Sí. ¿Cómo juega el papel, verdad? Y porque, ¿cuál es otra explicación? Porque no hay otra explicación. Solamente porque era formidable. Entonces, vamos a ver, inimputable. Lucho hizo... ¿verdad? Porque era un tipo re amoroso, era un encanto. Inimputable, suena como que... Pero sí, yo le encuentro una explicación política, incluso, Mina, le encuentro una explicación en el fondo económica. Porque hay grupos de poder que tienen cadenas de medios de comunicaciones que hacían cuanto querían. Entonces, a los colegas que me cuestionan esta mi posición, siempre le digo, una simple pregunta, vos como colorado, díganme, ¿por qué si Lucho destrozó el país económicamente hablando, Lucho no se curó la mala fama?
¿Por qué? ¿Por qué vos decís? Y primero por lo que acabas de decir, y segundo porque hay medios de comunicación que no lo resaltan demasiado, no lo presentan de día y de noche, de día y de noche. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué Lucho salió vitoreado? ¿Por qué Nicanor Gabilondo, que hizo el esfuerzo, que creo que fue la mejor gestión de carácter política, no lo pudieron echar, porque echaron al partido? Y no supieron darme ninguna explicación, argumento. ¿Y cuál es la explicación ustedes? Yo creo, la prensa inclusive. Yo creo que ¿por qué salen tan odiados siempre? Nicanor, por ejemplo, el caso de la caída del Partido Colorado, pero ahí ya empezó también el tema de buscar la reelección. Yo creo que eso es lo que generó mucha crispación. De los peores errores políticos. Sí. Y ese fue el punto que le condenó a Cartes. No, antes Cartes ya tenía problemas con la Antes ya tenía problemas con la dirigencia, pero allí se agravó y fue a pique. Sí, no a pique no, porque después tuvo un repunte Cartes. Porque cuando él renuncia a la reelección, porque viste que él renunció, teniendo los votos. 2 veces renunció. Sí, 2 veces. Claro. No, 2 veces, ahora otra vez que renunció a su renuncia, digamos. Pero a la reelección renunció, entonces para calmar los ánimos, no me acuerdo cómo fue su argumento, pero el asunto que él renunció. Al tomar esta actitud, él se reposicionó políticamente, y tanto se reposicionó políticamente que, fíjate, que ganó en la interna colorada, él, digamos, encabezando la lista, le ganó a Castiglioni, que era el candidato de Marito, era la oposición, digamos, ¿verdad? Sin embargo, ganó él, Horacio Cartes. Eso es porque se reposicionó, porque si no, como pintábamos todos, ¿verdad? El tema de cómo estaba su popularidad, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Y solamente a Castiglioni no le dobló en las internas, después a toditos le dobló en resultados en las elecciones internas. Por eso te digo que su popularidad no fue tan mala como se pensaba, digamos, ¿verdad? Porque si no, no podía haber ganado tanto en las nacionales. Vamos a suponer que puede ganar porque ya es la lista del Partido Colorado, entonces vos podés decir, no, es por Cartes. Aparte proyectaron la imagen de la unidad. De la unidad, pero en el caso de la interna... En la interna colorada. En la interna En la interna colorada, a mi humilde criterio, Mina, él tuvo un error político muy grande, el de haberle candidatado a Santi, que no estoy diciendo que sea un mal candidato, pero no era el momento creo que era el momento de Enrique Riera, por ejemplo, y la batalla iba a ser mucho más interesante. Iba a ser más difícil para Marito. Que lo que capitalizó Marito, ¿verdad? Claro. El impulso colorado. Así es, así. Y aún así, digamos, la diferencia no fue tan grande, ¿verdad? No. Como se esperaba que sea, ¿verdad? La verdad que Santiago finalmente fue ganándose el afecto, el cariño de algunos colorados, porque por eso es que tuvo esa... Pero la verdad que iba a ser tan difícil para Santiago Peña si ganaba las elecciones, gobernar, que como yo siempre le digo las veces que le hice entrevista posterior, que fueron 2, no sabes lo que te salvaste, le digo, qué suerte que perdiste la interna. A él y a su esposa, le digo, sinceramente, una maravilla, o sea, por primera vez salvarse de tener el poder, una ventaja más que una desventaja, porque le iba a ser imposible gobernar, y la esposa lloró ese día porque perdió, porque yo le iba a llorar durante, no sé, 5 años si llegabas. Bueno, atención, que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil, teléfono 021 22 53 51, 021 50 40 31. En la web www.confiteriaelmolino.com.pi. Pausa y volvemos. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer, construyendo juntos.
cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Tenés un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder, estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende. Bueno, si todavía no tenés una casa, te digo que te pongas en contacto con la loteadora, porque justamente ahora que hablábamos de que me fui hacia Emboscada, y es impresionante el desarrollo y la infraestructura vial que hay hacia esa zona, es impresionante, ¿eh? Ponete en contacto con la loteadora porque tiene realmente una organización preciosa. Aparte es una ciudad en alto crecimiento comercial e industrial. Consulta llamando al 752-769 o el asterisco lote, que es igual a 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Sobre todo si tienes casa también. Ahorrar en propiedades es la verdad lo mejor que puedes hacer. Entonces toda mi vida, todo lo que gané, invertí en propiedades. Compraba un terreno, compraba otro terreno, después revendés a 5 veces más lo que compraste. Es impresionante cómo se valoriza la propiedad. Bueno, este jueves 16 de agosto, Pharmacenter cumple 35 años y lo festeja con sus clientes. ¿Cómo? Si sos cliente fiel, por ejemplo, acércate a cualquiera de las sucursales en todo el país y utiliza tus puntos acumulados para pagar el 35% de tus compras en toda la línea No Pharma. ¿Qué es eso? Bueno, ¿querés saber qué hay en la línea No Pharma? Exactamente. Hay cosméticos, ahí mismo me contesta. Hay cosméticos, dermocosméticos, perfumería, jabones, shampoo, pañales y mucho más. O sea, todo lo que no sea farmacéutico podés pagar con tus puntos del 35%. Sensacional, acercate y aprovecha. Promoción válida únicamente por el aniversario, el día jueves 16 de agosto y con todas las formas de pago. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. ¿Qué? ¿Está loco por ella? Ah, sí está enamorado. Qué raro que no le ponga el corazoncito que suele poner, ¿verdad? Ajá, ponerle un poco el corazoncito. ¿Solamente está loco por Cristina o también por la otra compañera? ¿Sos casada, rápido? Sí, casada. Casada es, así que señor director. Que no escuche su marido, ¿verdad? Y el señor director no tiene esposa, porque si no está viendo también la esposa del señor director. Mina, es abogado encima el marido, así que señor director está advertido. Bueno, mira Jenny, vos le mandaste al frente, yo no fui. Qué bárbaro. Mira, ¿no tiene esposa nuestro señor director? No es el director del programa, estamos diciendo, ¿eh? Director de cámara, si no van a decir que es director acá de esta... Cada vez, che, no aclares que oscurece, es el tema. Bueno, si ustedes tuvieran que... termina ahora Cartes y tienen que ponerle una nota del 1 al 10. De 1 al 10, chicos, porque yo soy Rincón del Viejazo y antes era del 1 al 10. De 1 al 10, ¿qué nota le pones a Cartes? Igual que la gestión. A la gestión, no a la comunicación. Mira, yo divido en dos etapas, en dos conceptos, por decir de alguna forma. Vas a calificar en dos conceptos. Claro, creo que tuvo una muy buena gestión administrativa. Faltó acompañar con una similar gestión política para que pueda llegar a más. Sí. No pudo, definitivamente ya no hay tiempo. Y no lo digo porque yo nomás, sino porque tengo todos los datos. Tengo todos los datos que te puedo hacer llegar. ¿Por qué te digo, por ejemplo, el caso de la garrafa?
Hoy el diésel súper común entonces hasta 2013, entre 2008 y 2013, ¿cuánto era? 7.300, hoy es 4.950. Ah, sí, luego es la diferencia. Yo tampoco sabía eso. Y esa es gestión administrativa. Y es que en particular, Mina, no esperaba una brillante gestión política de Cartes, pero sí esperaba una gestión administrativa que es lo suyo. Resultado. Y creo que logró buenos resultados. Pudo, reitero, haber llegado a mucho más si hubiese tenido la capacidad de llevar adelante una buena gestión política. A la par, porque ¿cuánto entonces le pones como promedio, ya que en una está entre un 7 a 8, según nuestra calificación, de aquellos tiempos. 7 8. ¿Qué calificación le pones a la gestión en general? O calificar como quieras, si querés, pero digo una nota que englobe. No sé, le pondría un 5 para no ser tan mala. Porque a pesar de muchos cuestionamientos que lamentablemente vino arrastrando en todos estos años, hay cosas positivas que lamentablemente su gente no lo sabe aprovechar y no lo sabe dar a comunicar. Y tampoco él, ¿verdad? Entonces, le pondría un 5. 5. Sacando el tema de los errores comunicacionales y también de su entorno, hablamos de González Daer y compañía, un 7. 7. ¿Por qué 7? Porque para mí hizo muchas obras, porque veo, es tangible, como dice Fidel, se ve eso, y vos también lo decías, ¿verdad? Los caminos, las soluciones habitacionales, muchos proyectos que en otros gobiernos escuchábamos como proyectos se concretaron en se llevaron a cabo, pero el tema comunicacional, como lo estuvimos debatiendo aquí, fue lamentable, y también el entorno que lo rodeó, las viejas prácticas políticas, que lastimosamente estuvieron también presentes allí siempre. A ver, Roberto. Y difícil es poner una nota. Creo que estoy en la línea de Antonella, ¿verdad? Un punto medio. Pudo ser mejor, pero él termina con esa, con esa percepción de que prácticamente este gobierno, Horacio Cartes, opacó parte de su gestión con esta crisis, con esta erosión que producen las instituciones, ¿verdad? Y que ese va a ser el gran desafío para el próximo gobierno, tratar de llevar un mejor relacionamiento, principalmente con el Ejecutivo, no solamente con el Partido Colorado, porque el Congreso ahora está mucho más fragmentado, hay muchos más sectores políticos, y creo que eso es lo que prácticamente le pone en ese punto medio, ¿verdad? En materia de gestión a Horacio Cartes. Y por último, Marito, digamos, ¿cómo empieza Marito su gestión? Porque en términos políticos, con mucha crisis empieza su gestión, ¿verdad? Y a mí me llama la atención el tema de su gabinete, porque creo que ni el 50% todavía está conformado. Bueno, los principales ministerios sí, pero después están la secretaría, los entes autárquicos. Falta todavía algunos, ¿cierto? Sí, muchas secretarías. Las secretarías son, hay como 17 secretarías que no están. Sí, que todavía no están. Por lo menos no sabemos si es que ya están. ¿Y cómo se va a empezar el gobierno? No está mañana. No está anunciado. A mí me dicen que hay una fuerte puja interna y que o se está esperando ya después del 15 para anunciar, porque vos sabés bien que cuando hay designaciones siempre hay gente que se molesta, que está esperando. Pero a esta hora, a esta altura, hoy o serán mañana, eso no se va a escapar, y la torta no está para todos. Pero qué raro que realmente ustedes ahora que me están mencionando que falta varias. Función pública, planificación. Pero ¿y cómo es posible? Tuvieron tanto tiempo, porque justamente siempre decimos que hay demasiado tiempo de transición entre un gobierno y el otro. Sin embargo, aún así no le alcanzó el tiempo. Imagínate, Secretaría Técnica de Planificación es crucial. Claro, y los otros gobiernos, pues yo no me estoy acordando, los otros gobiernos ya tenían todos. La mayoría. Cartes al menos cuando llegó ya tenía prácticamente confirmado. Fue anunciado INDER, por ejemplo. Sí, es verdad. Que es cierto, es una cuestión importante. Ministerio del Ambiente, Secretaría de Emergencia Nacional tampoco. Tampoco Emergencia Nacional.
O sea que muchas secretarías importantes. Emergencia Nacional tampoco. Tampoco, por eso te digo, Emergencia Nacional no, INDER tampoco. Sé quiénes son los grupos que se están peleando por ello, por eso coincido contigo, Roberto, que hay una puja interna muy importante. Y vamos a ver si es que arrastra esa puja. Lo que yo espero de Marito es que ejerza un liderazgo con firmeza y como lo diría Luis Aguilé, venga usted a gobernar con firmeza, pero con mucha acción. Bueno, vamos a ver. Este ya es mi cuarto bloque. Me falta uno más, ¿verdad? Bueno. Hace tu agosto en Sanicer. Atención, con precios promocionales. Hace tu agosto en Sanicer. En porcelanatos, griferías, losas sanitarias. Perdón. Hoy estoy con una afonía total y encima ahora me agarro la tos también. Productos de remate durante todo el mes de agosto. Aprovecha porque de verdad está de remate todo el mes de agosto. Visita su showroom de ofertas. Sanicer es una empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad, garantía y asesoramiento. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen que brindarte para el confort que estás buscando. Avenida Eusebio Ayala, ahí cerca del viaducto General Santos, sobre Eusebio Ayala. Teléfono 208-250. Sanicer, construyendo juntos. Pausa y volvemos. Último bloque. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Tenés un fuego que te impulsa, que te hace especial y te convierte en creyente de lo imposible. Tu arma es la tecnología. Tu poder, estar conectado y en movimiento. Estamos junto a vos en todo lo que te mueve, mientras avanzás y disfrutás la vida. Tigo. Sanicer. 30 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. El dinero que quiero, al paso que quiero, tengo lo que quiero, no hay que esperar. El dinero que quiero, al paso que quiero, en el Banco Continental, alcanzo mis sueños y voy por más. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Bueno, se nos refue el tiempo. Si Carter nos está viendo, porque a veces ve el programa, ¿verdad? No siempre, pero a veces sé que ve. Santi Peña está viendo. Bueno, entonces de paso le mandamos un saludo. O sea, yo le mando un saludo a Santi Peña. Bueno, a ver, ¿qué le
le dirían a Horacio Cartes? Algo que le quisieran decir y que él le escuche. ¿Qué le quieren decir a Horacio Cartes? A ver, chao, andate, que te voy a extrañar. ¿Qué le quieren decir? A ver, que te vaya bien, fuiste tal cosa. ¿Qué le dirían? Difícilmente le vaya muy mal. Sí. Difícilmente le vaya muy mal, eso es categórico. Y el único mensaje, si está escuchando el presidente Horacio Cartes, es que él creo que perdió mucho más que nosotros al haber tomado esa distancia de nosotros y sobre todo en la forma en que lo hizo. Nosotros hemos buscado de todas formas, incluso tuvimos una reunión con él, el momento del Huanaco, y creo que le retamos durante 50 minutos y 10 minutos compartimos una merienda. Y pareció haber entendido, pero después en la siguiente reunión ya tuvo un problema con un colega. No me rompas las bolas, ya te respondí 3 veces. Me estás colmando la paciencia, por ejemplo. Entonces ahí ya está el mensaje. Entonces, porque no, le puede servir porque él va a continuar, digamos, o dentro de la actividad política, aunque haga después otra actividad, le va a servir la experiencia. Es más, te cuento algo, Mina. Sí. Un colega que trabaja en un medio, o varios son los medios que crítico, hipercrítico a Horacio Cartes, siempre buscó un encuentro con Horacio Cartes para decirle que tuvo una muy buena gestión, pero de frente. Y no logró. No logró, no pudo acceder. No pudo hacer. Viste, Horacio, tenés que ser más accesible. Por ahí vas a escuchar cosas buenas también, no solo malas. ¿Qué le dirías a Horacio Cartes? Que si tiene intenciones de continuar en la política, debe escuchar a sus asesores y hacer lo que le indican, porque como decían acá, tiene buenos asesores. Roberto, ¿qué le decía a Horacio Cartes? Que deje de ser menos patrón, porque él siempre decía en su discurso, yo soy el empleado de todos. Pero eso en la práctica nunca se dio, ¿verdad? Porque, bueno, ya los hechos están ahí, 5 años, ya le conocemos bastante. Y que, bueno, que sea más humilde, de repente eso puede ser. Que sea más humilde, que la política también exige eso. ¿Señora? Y bueno, yo, no sé, usaría una frase muy conocida, el que nada debe, nada teme. Así de simple. Y Horacio Cartes, si es que está viendo el programa de Mina, como dice Mina que sí ves, ¿verdad? A veces. Entonces, a veces. Yo creo que deberías empezar a responder todas las preguntas que hay en torno a tu persona, a tu figura y a tu vida. Muy bien. Y yo les digo que nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 21 horas por Noticias Paraguay. Ya sabes que de lunes a viernes estoy en Radio 1000 AM con Mesa de Noticias desde las 8:30 hasta las 12. O sea, 8:30 es lo que es más relativo, ¿verdad? ¿A qué hora entro? Pero seguro que salgo a las 12. Pero siempre es puntualmente. Pero siempre puntualmente. Puntualmente a las 9, puntualmente a las 9:10. Pero puntualmente a alguna hora de la mañana estoy por Radio 1000. Chau, chau, muy buena noche. Hoy puede ser Lunes de Mina. Fue presentado por Tigo, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Sanicer, construyendo juntos. Banco Continental, responde. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada.